¿Qué tal? Somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el país de Ecuador. Como datos generales, es un país soberano gobernado actualmente por el presidente Lenín Moreno. Cabe decir que Ecuador ocupa un área de 256.370 kilómetros. Su capital es Quito y es el décimo país más poblado de América, con algo más de 17 millones de habitantes. Respecto a sus regiones, Ecuador tiene 4 regiones con características geográficas. La primera es la costa representando al Océano Pacífico y la cordillera, la sierra representando la zona andina, amazónica que está al este de la cordillera y por último tiene la región insular, o también llamada la isla Galápagos. En cuanto a sus límites, Ecuador comparte con zonas fronterizas al norte con Colombia, al sur y este con el país de Perú, al oeste con el Océano Pacífico, de esta manera definiendo las fronteras marítimas con el país de Costa Rica a través de sus islas Galápagos. Bueno, en la parte demográfica hemos extraído una información de INE donde informa que en el 2020 habitan más de 17 millones de personas, lo que convierte y lo posiciona en uno de los 67 países más poblados del mundo. Y está compuesto por el 50.01% por mujeres y el 49.9% compuesto por hombres. En la imagen que presentamos en la PPT muestra que en el 2010 a 2020 se ha incrementado la población en más de 3 millones de personas. En lo que respecta a la PEA, la tasa de empleo y desempleo, el INEI nos brinda la siguiente información de 2019. En la primera imagen tenemos a la composición de la población total, donde encontramos a la PET representada por un 71,1%, quienes las conforman son las personas que se encuentran en edad de trabajar de 15 años a más, y el 28,9% son los menores de 15 años. En la segunda imagen vemos la composición de la PET, donde encontramos a la PEA representada por un 67,8%, que son básicamente personas que ya cuentan con un empleo y personas desempleadas que se encuentran activamente buscando. Y el PEI representada por un 32,2%, que son personas desempleadas y están conformadas por personas jubiladas, estudiantes, amas de casas, entre otros. Y por último tenemos a la composición de la PEA, donde encontramos a los empleados, como ya lo había mencionado, son personas que ya cuentan con un empleo entregando bienes y servicios a cambio de unos beneficios laborales. Y el 95,1% que está representada. En respecto a los desempleados, conformados por el 4,9%, son personas que están desempleadas pero activamente buscando. En lo que respecta a los idiomas oficiales de Ecuador, es el español. Al igual que otros países, la mayoría de países sudamericanos cuentan con varios idiomas indígenas, pero los más representativos para en el caso de Ecuador sería Quichua y el Shu. También tenemos los símbolos patrios, donde encontramos a la bandera con los colores de amarillo, azul y rojo. El rojo está representado por la sangre derramada de sus libertadores, el azul por el mar y el cielo de Ecuador, y el color de amarillo que representa el oro y sus riquezas. También encontramos el escudo de armas, donde algunas características las conforman: la bandera de tricolor, el laurel, el chimborazo, la palma, el caduceo y la vegetación. También encontramos a otro símbolo que es el himno nacional, y donde en 1865 el presidente del Senado, Espinosa Rivadeneira, le pidió al secretariado Juan León la creación de la letra del himno. Consiguiente, la moneda del sucre fue la antigua moneda del curso legal de Ecuador, en honor al mariscal venezolano Antonio José de Sucre. Fue creada el 22 de marzo de 1884 y estuvo en vigor durante 116 años. El sucre perdió el valor de 67% en el año 1999 por el cambio de divisas. El 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Mahual anunció el dólar de los Estados Unidos sería adoptado como moneda oficial de Ecuador. Economía en Ecuador. El COVID-19 sitúa a Ecuador al borde del abismo económico, cuando Ecuador apenas y se estaba recuperando de una débil economía, donde les forzó a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para un préstamo. Fueron forzados porque habían sido golpeados o zarandeados por una crisis por una crisis que fue
a base de la protesta social que ocurrió en octubre del 2019. El golpe que sufrió Ecuador fue brutal, tanto sanitario y económico. Bueno, el Fondo Monetario Internacional prevé que el PBI de Ecuador estaría bajando el 6,3% en este 2020 debido a la pandemia y el desplome del precio del crudo y la paralización de todas las actividades. Las ventas del crudo no llegaron a alcanzar ese nivel que se tenía previsto para ese 2020. El barril del crudo costaba $97 y bajó a 47. Es una diferencia enorme. Aparte que se paralizaron la producción, la exportación, y eso realmente afectó muy fuerte a la economía de Ecuador. En este cuadro podemos observar una comparación del primer trimestre del 2019 y el 2020, que en el 2019 estaba menos 1% en su caída, pero en el primer trimestre del 2020 observamos que es menos el 2,4%. Esto es por la pandemia, por la paralización de todas las actividades, que no se pudo realizar nada. Fue un duro golpe. Pero también en este cuadrito podemos visualizar que en el 2016 Ecuador tuvo una crisis más complicada que ese 2020. Y fue a razón del terremoto del 16 de abril que se produjo en Ecuador. Hubo pérdidas enormes, una pérdida de 3.000 millones, donde se tuvo que apoyar a la gente que lo necesitaba, a la gente vulnerable. Aparte, también para ese año se produjo nuevamente la caída del crudo. En este cuadro estoy mostrando cómo iba el proceso de crecimiento en el primer trimestre por cada sector. Entonces podemos observar que en la agricultura y la pesca iba el 7,70%, en el petróleo y minas 2,4%, en la agricultura, la manufactura. Pero ya cuando empezó esto del COVID, vemos que todo se fue desplomando. El comercio, las actividades profesionales, el transporte, los servicios sociales, de salud, los alojamientos, la refinación del petróleo, todo eso es una drástica caída que ha tenido Ecuador. Las medidas que Ecuador tomó para poder reactivar su economía fueron hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder pedir un desembolso de $6.500 millones. Con este préstamo, Ecuador estaría impulsando las cuentas fiscales, la liquidez interna, las reservas internacionales. Con este apoyo financiero lo que se quiere es dinamizar la economía, fortalecer los programas de apoyo que se está realizando a la gente vulnerable, incrementar la protección social a más de 400.000 familias, donde también nos permitirá ordenar las cuentas fiscales, podemos mantener la estabilidad económica, lo que se está buscando para Ecuador. Ecuador y su presidente implementan unos programas sociales para poder apoyar a la gente vulnerable en esta situación. Entre ellos podemos observar está el bono de desarrollo humano, el bono de protección familiar, pensiones de mis mejores años, el apoyo a los adultos mayores, todo ese apoyo que se está realizando para las personas que han sido golpeadas duramente con esta pandemia. Bien, el Banco Mundial desembolsó $500 millones, el CAF desembolsó $300 millones para el apoyo para dar oxígeno a su economía. Con ese apoyo que se ha brindado, esperemos la recuperación de la economía. Hablemos sobre el crédito Reactiva Ecuador.
con este programa, con este apoyo, más de 3.000 empresas medianas, pequeñas, y han recibido este beneficio, este apoyo para que puedan reactivar sus actividades. Entonces, digamos que las microempresas recibieron el 7.3%, las pequeñas el 53% y las medianas el 39%. Como podemos observar en este cuadrito, hay una variación desde marzo que empezó la pandemia al 8 de septiembre del 2020. Vemos que por las buenas decisiones y por los programas de reactivación y de apoyo al país de Ecuador, vemos que ha disminuido ese riesgo 5.111 puntos, porque cuando se empezó estábamos en 6.063 y hemos bajado a 952. Sectores productivos de Ecuador. En la economía existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica. Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de producción que desarrollan en los sectores primario, secundario y terciario. Sector primario. El sector primario de la economía comprende la agricultura, silvicultura, caza y pesca. Proveedores de alimento, de materias primas, industriales y de excelentes portables para el intercambio internacional, con bienes de capital, materia prima y bienes de consumo importados. En la economía de Ecuador, el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, empleadora de una fuerte proporción de la fuerza laboral, que provee de ingresos para casi el 40% de la población y aporta con casi el 50% de divisas para el país. Asimismo, produce una gran variedad de alimentos, fibras y otros productos que permite alimentar y vestir a la población, y además dota de los insumos esenciales para el proceso industrial. Con sus variados climas, altitudes, estas tierras están en condiciones de producir casi todos los productos agrícolas del mundo, desde el clima tropical, pasando por el serrano hasta aquellos de clima templado. A través de este cuadro vamos a poder ver las superficies con labor agropecuario. De la tierra a cargo de los productores a nivel nacional, 5.11 millones de hectáreas se encuentran bajo labor agropecuario. Permanentes, transitorios, pastos, cultivados naturales, entre otros. Y 7.19 millones sin uso agropecuario, ya sea montes, descansos, entre otros. Estos datos son del año 2019. En comparación con los otros años lo vamos a poder ver en el mismo cuadro. El sector agrícola es uno de los de mayor potencial en Santa Elena, sobre todo en la zona de la comuna, El Azúcar. Desde el ingreso a este sector en el kilómetro 94 de la vía Guayaquil-Salinas, casi todo el territorio está lleno de haciendas en plena producción o terrenos para la producción. Hay plantaciones altamente tecnificadas con estructuras por riesgo de expansión y maquinarias para preparar la tierra para las haciendas. Según la Asociación de Productores Agrícolas de Santa Elena, ASOPROCE, existen 20 grandes haciendas que cultivan uvas, aguacate, maíz, banano, palma de coco y plátano, entre los principales. Los productos de mayor producción entre todas las provincias son el maíz, el aguacate, entre otros. La hacienda Con es una de las de mayores productores de maíz, con 240 hectáreas. Además produce 10 de palma de coco y tiene un proyecto para aguacate. Sector secundario del Ecuador. La industria del Ecuador ocupa un importante lugar en la economía del país. Esto se concentra principalmente en Guayaquil, Quito, en donde el sector se ha desarrollado enormemente en los últimos años. Los principales productos industriales ecuatorianos son procesados como pescados, carne, crustáceos, muebles, licores, joyerías, textiles, metalurgia, caucho, plástico, papel y cartón, productos de metal, bebidas no alcohólicas y fármacos. La mayoría de estos productos son para el consumo interno. El país exporta muy poco de su producción industrial.
A nivel de empleo, las actividades que más trabajo generan son los alimentos, textiles, caucho y plástico, productos de metal, bebidas y químicos. Si bien su participación total sigue siendo mínima, en los últimos años ha crecido con las actividades relacionadas a la informática y a la electrónica. Sector terciario. Este sector está conformado por las actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas, agua, construcción, obras públicas, comercio, hoteles, bares, restaurantes, transportes, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias. Servicios prestados en presta y hogares conforme a la estructura de cuentas nacionales. En el año 2019, la tendencia se mantiene durante los primeros 6 meses del año. Los servicios han representado el 65.41% del PIB. La importancia que tiene ese sector terciario en la economía del país también se evidencia que en el 68% de los puestos de trabajo se generan en las empresas que prestan servicios, según la Superintendencia de Compañías. Balanza comercial de Ecuador. Es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, existe un superávit comercial. ¿Qué quiere decir superávit comercial? Favorable. Balanza comercial positiva. Es decir, las ventas al exterior de un país determinado superan las compras. Ahora, si vemos las exportaciones son inferiores a las importaciones, existe un déficit comercial, que viene de ser desfavorable, balanza comercial negativa. En este caso, las importaciones son mayores a las ventas al exterior, que tiene un país determinado en un periodo. Es mucho mejor exportar que importar, ya que al importar la economía se endeudará en el exterior. Exportaciones. En cuanto a las exportaciones, en el año 2019, Ecuador exporta a Estados Unidos un importe por $9.725.735. Los siguientes productos: camarones, crudo de petróleo y aceite. Exporta a Chile $1.105.904. Conservas de atún, crudo de petróleo y aceite. A Perú, $1.764.574. Conservas de atún, crudo de petróleo y aceite. A Colombia, $1.023.209. Café, automóvil de turismo, aceite. A Venezuela, $1.473.870, camarones, crudo de petróleo, aparatos de cocción. Importaciones. En cuanto a las importaciones de Ecuador del año 2019, Ecuador importa de Estados Unidos $5.138.353. Los siguientes productos: destilado de petróleo, mezclas de hidrocarburos, máquinas automáticas. De China, $3.326.991, automóviles de turismo, tubos de intubación y máquinas de sondeo. De Colombia, el monto de $2.108.100.000, medicamentos, artículos higiénicos. De Panamá, $1.471.602. Los siguientes productos: destilado de petróleo, mezcla de hidrocarburos y aromáticos. Comparación del año 2018 y 2019. Como podremos visualizar, tenemos dos cuadros. El primer cuadro habla acerca de las exportaciones del año 2018 y 2019. En el 2018 tenemos un importe de 21.600.000 y en el 2019 tenemos un importe de 22.300.000. Esto quiere decir que del año 2018 al 2019 tenemos un aumento de $700.000. Ahora, si visualizamos las importaciones totales, también en el año 2018 fue un monto de 22.100.000. En el año 2019 un monto inferior de 21.500.
Ahora, del año 2018, en el caso de las importaciones, al año 2019, tenemos una disminución, que quiere decir negativo $600.000. En la siguiente diapositiva vamos a ver la evolución de la balanza comercial en los últimos 3 años. Del año 2017 al 2019, su balanza comercial se ha mantenido estable en cero, ya que ha exportado la misma cantidad que lo importado. Como podemos visualizar, en el 2019 su balanza comercial ha sido en cero, quiere decir que ha mantenido su balanza comercial, y la tasa de cobertura ha sido el del 100%. Lo mismo sucede con el año 2018 y 2017. En el año 2016 podemos visualizar que ha habido un superávit de la tasa de cobertura de 102.90%. Y como podemos ver, en el año 2015 ha habido un déficit. ¿Por qué? Porque la tasa de cobertura no ha cubrido el 100%, sino ha cubrido solamente el 85.19%. Esto quiere decir que ha habido una disminución en el año 2015 en la balanza comercial. Monetario. Todas las transacciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en Ecuador serán expresados en dólares americanos. La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador. El BCE es la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica. Es equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos. Funciones del BCE. Posibilita que las personas dispongan en billetes y monedas en la cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias. También facilitan los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o ya sea a través de un sistema financiero. También evalúan, monitorean y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía. Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a través de las operaciones bancarias. Tenemos a los principales tributos. Impuesto al valor agregado, IVA, 12%. E impuesto a la renta, IR, anual va de un 5% al 35% de ingresos por actividades laborales. Régimen impositivo simplificado ecuatoriano, RISE, reemplaza el pago de declaraciones como el IVA o ir por cuotas fijas o anuales. Impuesto a los consumos especiales, ICE, se paga por consumo de algunos productos o bienes de producción nacional e importados. Tiene 3 formas de apreciación. Tenemos a la específica, que se aplica una tarifa fija a cada bien. Ad valorem, se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible. Y mixta, combina los dos tipos. Tenemos al impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Hacer crecer el patrimonio de las personas naturales o sociedades, haciendo la transferencia de dominio por herencia, legados o donaciones. También tenemos al impuesto a la renta único para la actividad productiva del banano. Tiene un 2% el ingreso que proviene de la producción y cultivo del banano. Esto se calcula con el total de ventas brutas. El impuesto a la salida de divisas, ICD. Tenemos a un 5% operaciones y transacciones monetarias, traslado de divisas en efectivo o por medio de giro de cheques, envíos o retiros. Impuesto anual a la propiedad de los vehículos motorizados. Esto vendría a ser anual sobre la propiedad de vehículos motorizados para el transporte terrestre de personas o carga. El impuesto ambiental a la contaminación vehicular, IACB. Grava la contaminación del ambiente por uso de vehículos a motor de transporte terrestre. Esto se expresa en centímetros cúbicos. Tenemos también a la carga tributaria.
Como pueden notar en la gráfica, el 2017 hubo un crecimiento del PBI. En el 2017 se contó con el 15,66% y en el 2018 ascendió a un 20,40%. Según la Cámara de Industrias y Producción, CIP, la carga tributaria es alta en comparación a la de los países vecinos. Al sector industrial lo que más le afecta es el pago de aranceles para importar materias primas y bienes de capital, y también al impuesto a la salida de divisas. No es devuelto en muchos de los casos. Esto genera que sea menos competitividad. También en las estadísticas de la región, elaboradas por organismos internacionales, Ecuador ocupa un lugar intermedio en la carga tributaria. Está dentro de 24 países. En Cuba tiene la mayor carga, con un 40,6%. En Guatemala es menor, con un 12,4%, mientras que en Ecuador tiene un 19,9%. Esto incluye que los mismos factores usados por la CIP, que son la Cámara de Industrias y Producción, sea menos la participación de utilidades.